Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la guía de español. Vamos a ver el bloque uno y al finalizar este bloque vamos a contestar estas 5 preguntas, además de un pequeño ejercicio que les voy a agregar aquí. El ejercicio es escribir 2 oraciones con cada una de las funciones del lenguaje. Escribir 2 oraciones con cada una de las funciones del lenguaje. ¿Ok? Ese sería el ejercicio. También, si nos da el tiempo el día de hoy, vamos a revisar el bloque 2 y a contestar estas 5 preguntas del bloque 2. Así que vamos a empezar. El bloque 1 de la guía de español se titula Funciones de la lengua o funciones del lenguaje. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Bueno, por aquí lo vamos a subrayar. Identificar las funciones de la lengua y para eso vamos a ver cuáles son las 5 funciones de la lengua. Existe la función referencial, la función metalingüística, la función poética, la función fática y la función apelativa. ¿Para qué sirven cada una de estas funciones de la lengua? Bueno, vamos a ver. La función referencial sirve para transmitir conocimientos. En todos los textos donde se transmite un conocimiento, se utiliza la función referencial. Sí, transmitir conocimientos. Aquí hay un ejemplo en esta imagen de donde dice sólido, líquido y gaseoso. Dice, los estados de la materia más conocidos son 3: sólido, líquido y gaseoso. Los objetos sólidos conservan su forma y volumen donde quiera que se encuentren. Los líquidos adoptan la forma del recipiente en el que se les coloca. Los gases se expanden hasta ocupar la totalidad del recipiente en que se les coloca. Entonces, lo que busca este texto es transmitirnos el conocimiento sobre los estados de la materia y sus propiedades. Sí, sobre los estados de la materia y sus propiedades. ¿Dónde va a ser común encontrar funciones referenciales? Por ejemplo, en revistas de divulgación científica. Tal vez ustedes han escuchado las revistas National Geographic.
o muy interesante. National Geographic, muy interesante. Estas revistas pues se utilizan para transmitir o divulgar conocimientos. También los libros de texto, como son los libros de geografía, esta misma guía de español, los libros de historia, los libros de biología. Todos estos libros, revistas, que son textos para transmitirnos algún conocimiento, utilizan la función referencial de la lengua. Por ejemplo, tenemos también las recetas de cocina. Las recetas de cocina también son textos de divulgación. Nos buscan transmitir el conocimiento de cómo hacer algún platillo. Entonces, en la función referencial, si nosotros queremos poner un ejemplo, puede ser, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. A ver, denme un momento. Ok, les comentaba. El agua hierve a 100 grados al nivel del mar. O la fórmula del agua es H2O. Eso es parte de la función referencial de la lengua. Ahora también tenemos la función apelativa. ¿Cuál es el objetivo? Convencer o persuadir a quien nos está escuchando. Cambiar el punto de vista de quien nos está escuchando. Por ejemplo, en un discurso político. En un discurso político, cuando quien se está postulando para alguna candidatura dice, voten por mí, soy la mejor opción. Bueno, nos busca persuadir a votar por él. O cuando alguien te dice, ándale, no va a pasar nada, vamos. ¿Sí? Cuando te tratan de convencer, se está utilizando la función apelativa. Aquí hay un texto, por ejemplo, que trata de convencernos, pero es algo muy largo, no vamos a poner este ejemplo. Vamos a la función fática. ¿Cuál es el objetivo de la función fática? Bueno, tiene como objetivo establecer una comunicación casual, breve o informal. Aquí tenemos un ejemplo. Buenos días, es una mañana estupenda. Tienes razón, el amanecer me inspira. Hasta pronto, que tengas buen día. Entonces, aquí vemos que se utiliza la función fática. Disculpen, se interrumpió un poco mi conexión. Bueno, continuando, la función fática. Establecer una comunicación casual, breve o informal. Por ejemplo, cuando en el trabajo saludamos a nuestros compañeros de trabajo,
Tal vez no los conocemos o no nos llevamos tanto con ellos, pero por educación les decimos, hola, ¿cómo estás? Te responden, muy bien, ¿y tú? Yo también, muy bien. Eso es una función fática, algo breve, informal. O cuando buscas, pues tal vez romper el hielo y preguntas la hora, puedes decir, oye, ¿qué hora es? Son las 12:30. Bueno, gracias. Esa es una función fática también. Entonces, la función fática es para establecer una comunicación casual, breve o informal. Bueno, también tenemos la función poética, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene la función poética? Expresar los sentimientos del autor, los sentimientos de quien está utilizando esta función. Y pues los poemas son el ejemplo más claro de la función poética. Aquí tenemos uno de José Martí. El poema se llama Cultivo una rosa blanca. Dice, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Entonces, en este poema, el autor intenta expresar sus sentimientos. Para eso es la función poética de la lengua. ¿Qué sentimientos creen que quiera transmitir? ¿Cómo se siente el autor? ¿Qué quiere decir con este poema? Bueno, pues dice que para el amigo sincero cultiva una rosa blanca, pero dice que para el cruel que le arranca el corazón con que vive, también cultiva una rosa blanca. Entonces, como que nos da a entender que les desea el bien tanto a sus amigos como a los que no lo son, o los trata de igual manera, no quiere hacerle daño ni a sus amigos ni a los que lo consideran su enemigo. Bueno, como estos, hay muchos poemas y también hay frases en los que utilizamos la función poética. Por ejemplo, cuando decimos, tal vez de forma enamorada, eres mi todo o eres mi universo. O cuando estamos enojados, que decimos, púdrete o vete al demonio o ojalá te mueras. Bueno, esas frases también expresan nuestros sentimientos y utilizan la función poética. Yo les estoy poniendo todos estos ejemplos en cada frase para que ustedes se den una idea, ¿sí? Se den una idea o puedan hacer sus propios ejemplos, porque recuerden que al final de este bloque ustedes me van a hacer dos ejemplos o dos oraciones de cada una de estas funciones de lenguaje. Bueno, ahora tenemos por acá la función metalingüística. El objetivo es hablar del lenguaje mismo. Denme unos segunditos.
Muy bien, ya estoy de regreso. Entonces, estábamos con la función metalingüística, que busca hablar de la lengua misma o del lenguaje mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Las palabras esdrújulas siempre se acentúan sin importar en qué letra terminen. Por lo tanto, la palabra cántaro debe acentuarse ortográficamente colocando una tilde en la sílaba tónica. Este texto está hablando del español mismo o de la lengua misma. En este caso, de algunas reglas ortográficas. Pero les voy a poner otros ejemplos para que sea variado los ejemplos que ustedes tengan. Por ejemplo, les puedo decir, se dice haya. No haya. Esto es algo muy común. Muchas personas estamos o están acostumbrados a decir haya, pero la forma correcta es decir haya. ¿Sí? Por ejemplo, ojalá haya comida en la casa. Y algunas personas dicen, ojalá haya comida en la casa. Entonces la forma correcta es haya. Y aquí al explicar esto, estamos utilizando la función metalingüística. También puedo decir, ahí es de lugar. Hay es de haber. Y hay hay es una exclamación. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí hay queso. Ahí hay dinero. Ahí es el lugar, ¿verdad? Hay es de haber algo, ¿verdad? Haber una cosa. Hay es una exclamación. Entonces, aquí estoy hablando de la lengua misma, de cómo escribir correctamente, por ejemplo, u ortográficamente correcto. Para eso sirve la función metalingüística, para hablar del lenguaje mismo. Y bueno, este bloque está cortito. Hasta aquí llegamos. Son 5 preguntitas las que tenemos que responder. ¿Sí? Tienen que responder estas 5 preguntas y además también tienen que escribir 2 oraciones con cada una de las funciones del lenguaje. Es decir, 2 oraciones con la función referencial, 2 oraciones con la función apelativa, 2 oraciones con la función metalingüística, poética y fática. ¿Sí? Esa es la tarea para este primer bloque. Y bueno, vamos a continuar con el segundo bloque. El segundo bloque es este, obtención de la información. Y al final de este bloque también tenemos por aquí 5 preguntitas. 5 preguntitas que son las que tenemos que responder.
estas 5 preguntas del segundo bloque. Vamos para arriba y vamos a empezar a revisar el primer bloque. Obtención de la información. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de este bloque? Identificar las diversas fichas y fuentes de referencia. A ver, tengo un problema aquí con el subrayado. Me reviso a qué se debe. Ok, vamos a subrayarlo así. Identificar las diversas fichas y fuentes de referencia. ¿Por qué es importante esto? Miren, por ahí, por las redes sociales y por internet, circulan muchas notas falsas, mucha información falsa. Fake news, ¿verdad? Le dicen. Bueno, es el término en inglés. Fake news. Entonces, como hay muchos términos falsos o muchas notas falsas, nosotros queremos asegurarnos que la información que compartamos sea correcta, especialmente la información que utilicemos para algún, alguna investigación que vamos a hacer. Por ejemplo, si ustedes desean ir a la universidad, generalmente van a tener que hacer investigaciones, ensayos, tesis, y pues ustedes tienen que saber identificar de dónde van a sacar la información. Por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento para obtener información, que son las fichas bibliográficas. ¿Sí? ¿Qué es una ficha bibliográfica? Pues es aquella donde están los datos que identifican a los libros de donde vamos a obtener la información. ¿Sí? ¿Qué datos? Bueno, por ejemplo, el autor del libro que vamos a consultar, comenzando por el apellido paterno, seguido de la inicial o iniciales del nombre. La fecha de publicación, es decir, el año, el año en que se publica, el título del libro, de la publicación de la obra, y deben usarse letras cursivas o llamadas itálicas. Si no se hace esto, pues se puede poner un subrayado al título. La edición, el lugar de publicación y la editorial. La edición porque a veces un mismo libro, cuando tiene errores ortográficos, por ejemplo, o errores, o se tiene que actualizar alguna foto, información, se le hace una nueva edición. ¿Sí? Entonces, puede ir en la primera edición, segunda edición, tercera edición, quinta edición. Imagínense un libro de geografía que antes, pues que tenga un mapa que señale a la Unión Soviética. Actualmente ya no existe la Unión Soviética. Entonces se tiene que editar ese libro de geografía, ¿verdad? O un libro de historia que conforme pasen los años, pues se tiene que añadir más información y se puede seguir editando, ¿verdad? O se puede cambiar cierta información
o ciertos descubrimientos. Aquí tenemos un ejemplo de ficha bibliográfica. El estándar del tamaño de una ficha bibliográfica es de 12.5 centímetros por 7.6 centímetros. Y aquí tenemos, miren, el nombre del autor, empezando por su apellido y las iniciales de su nombre de pila. Su nombre de pila es su primer nombre. Por ejemplo, si yo me llamo Ernesto Abdiel Cerda Medrano, mi nombre de pila es Ernesto o Ernesto Abdiel. El año de publicación, el título del libro o de la publicación, la edición en la que va, ya va en la 54ª edición, el lugar de publicación, el Distrito Federal, y la editorial Esfinge. Tal vez ustedes conozcan alguna editorial por los libros de texto de primaria o de secundaria o de preparatoria. Aquí en México son muy comunes las editoriales Omega, Alfa Omega, Trillas, Esfinge. A lo mejor ustedes conozcan otra. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la prepa algunos libros que tenía eran de la editorial Esfinge y he visto muchos libros de información de ingeniería, que es la carrera que yo estudio actualmente, de libros de la editorial Esfinge. Y entonces tenemos resumidos estos tres puntos. ¿Para qué sirve una ficha bibliográfica? Para anotar los datos de un libro consultado durante la investigación. Ya vemos cómo se anotan los datos. Registrar una nueva fuente de consulta y organizar la bibliografía que debe incluir el trabajo de investigación. Sí, porque cuando acabamos un trabajo de investigación, nosotros tenemos que justificar las fuentes de donde obtuvimos la información. Tenemos que poner las referencias bibliográficas y pues la ficha bibliográfica nos ayuda, ¿verdad? A decir, miren, de este libro obtuve la información o de esta revista. Además de las fichas bibliográficas, también podemos obtener la información o necesitamos escribir la información en referencias. Yo por aquí les quiero mostrar Wikipedia, que es una enciclopedia de edición libre, no muy confiable, por cierto. No muy confiable no porque toda la información sea incorrecta, sino porque como es de edición libre, ha habido casos de sabotaje donde una persona pone información incorrecta, ¿sí? Intencionalmente. Y pues obviamente Wikipedia lo detecta, pero ya hasta después de cierto tiempo. Y como lo detecta después de cierto tiempo, pues muchas personas se pueden confundir con la información de Wikipedia. Yo creo que todos la conocen. Miren, hay muchos temas de los que hablar, de los que habla Wikipedia. Por ejemplo, si nosotros vamos a un tema, por ejemplo, aquí está brote de viruela sísmica. Al final, generalmente de cada tema,
tenemos referencias bibliográficas. ¿Sí las pueden ver aquí? Referencias. Y aquí están las referencias. ¿De dónde se obtiene la información de la que está hablando Wikipedia? Por ejemplo, aquí la primera referencia dice OMS acuerda nuevos gobernantes para las variantes del virus de la viruela del mono. Publimetro, 12 de agosto de 2022, consultado el 12 de agosto de 2022. ¿Sí? Y aquí hay más, ¿verdad? Muchas referencias a la información que se obtiene. Bueno, eso es lo que se espera que hagamos en nuestros trabajos de investigaciones, anotar las referencias de donde obtenemos la información. Entonces, regresando por acá, sí, regresando por aquí, vamos a ver cómo anotar una referencia. ¿Sí? Ya vimos que las referencias son para identificar o establecer el origen de la información que nosotros ponemos en nuestra investigación. Y aquí están las opciones más utilizadas. Cuando es de un libro de donde estamos sacando la información, pues se escribe de esta manera. El nombre del autor, ya sabemos apellido, y después su nombre de pila, la inicial de su nombre de pila, el título del libro, la edición del libro, el lugar de publicación y la editorial. Así es como podemos poner la referencia de un libro. También tenemos las referencias de páginas de internet, ¿sí? Igualmente el autor, la fecha del artículo que se está consultando en internet, el título del artículo de internet, la editorial, o en este caso quien hace la publicación, y hay que poner el enlace electrónico o el link de donde estamos obteniendo esa información. También tenemos las referencias de los artículos de periódicos, en el que igualmente se pone el nombre del autor, la fecha del artículo del periódico, el título, la editorial o el nombre del periódico y la página del periódico donde viene este artículo en el que nos estamos basando, del que estamos obteniendo nuestra información. Y por último, las referencias de artículos de revista, igualmente con el nombre del autor, el año de publicación, el título del artículo de la revista, la editorial o el nombre de la revista, la página, perdón, el número de edición de la revista o de tomo y las páginas en el que viene esta información de las revistas. Y bueno, por último tenemos las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo que también tienen un formato de tamaño estándar de 19, bueno, en este caso de 19.5 centímetros por 12.5 centímetros. Son más grandes que las fichas de
que las fichas o las fichas bibliográficas. Las fichas de trabajo pues son para registrar, por ejemplo, el resumen de cierta información o de cierto párrafo del que obtuvimos la información. También podemos hacer una ficha de paráfrasis, que recordemos que la diferencia entre un resumen, por ejemplo, y una paráfrasis es que en el resumen pues escribimos las ideas principales del texto tal y cual las estamos obteniendo del texto. Pero en la paráfrasis nosotros podemos escribir las ideas de acuerdo o en nuestras propias palabras, ¿sí? Pero igualmente, si podemos observar, por aquí traen el nombre del autor, el año de publicación y la página del texto que estamos consultando. Puede ser un libro, una revista. Estas iniciales indicando que es una ficha de paráfrasis, el número de ficha de trabajo y el título de lo que estamos parafraseando. Por último, pues aquí está toda la paráfrasis que estamos haciendo. Recordemos, una paráfrasis es escribir las ideas principales de un texto o un texto, pero en nuestras propias palabras. Tenemos también las fichas de citas textuales, que siempre van entre comillas las citas textuales, recordando que una cita textual es lo que alguien más dijo y que lo vamos a escribir tal y cual lo dijo. Por ejemplo, algo de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Ah, bueno, si vas a escribir eso que él dijo, se va a poner exactamente como lo dijo. Y por último, la ficha de comentarios propios, donde como su nombre lo dice, pues tenemos que poner un comentario personal sobre el texto. Y bueno, esto sería todo. Solamente hay que contestar estas 5 preguntas del bloque 2. Y así me enviarían las preguntas tanto del bloque 1 como del bloque 2, que sería la tarea, ¿sí?